Bueno, y ya saludamos enseguida a Fernando Botanz, que hoy nos va a hablar de un gran músico como es Xavier Cugat, ¿eh? Bueno, también antes contestar a un amigo oyente que me ha mandado un WhatsApp que dice así. Antes has puesto una canción de Nacho Vegas, no, Nacho Bejar. Creo recordar que no sé si has dicho el título. ¿Me lo podrías decir? Claro que sí, lo digo enseguida. Más es Por el camino estrecho. Y él es Nacho Bejar. Y me dice de paso, si la puedes poner mañana, si te apetece, es Carricasco de Guberrión. Pues por supuesto, mañana a la tarde, si tú me dices una hora, yo te pincho la canción. Y os he comentado además, cuando he pinchado la canción, que en más de una ocasión, cada vez que la hemos pinchado, nos habéis llamado, nos habéis mandado un WhatsApp o lo que sea. Amigo, mañana te la pongo, tú dime a qué hora y sonará para ti, ¿eh? Nacho Bejar, Por el camino estrecho. Bueno, venga, que está esperándonos ahí Fernando. Fernando Arratsaldeón, tenga usted muy buenas tardes. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes, Arratsaldeón, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Encantado de esperar porque veo y me encanta que los oyentes y las oyentes le piden canciones, le preguntan el título. Eso es fantástico. La música nos alegra la vida a todos y a todas, ¿verdad que sí? Pues claro que sí. Además, con esta canción me ha hecho gracia pues porque, en fin, hacía tiempo que no la pinchaba, pero antes, cada vez que la pinchaba, no todas las veces, pero sí que me llamaban, antes era más de teléfono más que de WhatsApp, y me decían a ver de quién era. Y nada, este amigo oyente, que no sé quién es, me ha mandado el WhatsApp, y mañana yo se la pongo encantadísimo de la vida. Bueno, hoy usted nos va a hablar de Xavier Cugat, nada más y nada menos. Le vamos a dedicar, y aquí el gramófono lo hacemos entre usted y un servidor, le vamos a dedicar nuestro gramófono a, dígalo usted, Xavier Cugat. Xavier Cugat, que los oyentes y las oyentes que tienen 80 y 90 años, que lo sabrá, querido Íñigo, lo sabrá, se acordarán perfectamente de quién fue Xavier Cugat, que fue violinista, pianista, director de orquesta, caricaturista y también participó en guiones de cine, Pero, querido, la historia comienza así. El nombre original de Xavier Cugat fue Francisco de Asís Xavier Cugat Mingal de Bru y nació en Gerona, y fíjese, querido, nació el 1 de enero del año 1900 y falleció en el año 1990 en Barcelona. Por tanto, vivió 90 años y 90 años muy intensos. Una vida fascinante. Decirle, querido, que Xavier Cugat, como acaba de decir un servidor, nació en Gerona, en la capital, y, por cierto, tengo el placer de conocer Girona capital. Bueno, la cuestión es que nació en una familia pobre y con un añadido, y es que su padre era anarquista. Por tanto, las autoridades le seguían y en algún momento casi le encarcelan. Por tanto, decidieron irse a Cuba. Y de Girona se fueron a Cuba, lo cual, ¿cuántos vascos y cuántas vascas hace 150 años fueron a Cuba también? Pues en este caso se trasladaron a La Habana. Xavier Cugat tenía 4 años y allí comenzaron una nueva vida. Su padre, su madre, él tenía 4 años y él comenzó a trabajar concretamente con un artesano, un luthier, que fabricaba instrumentos musicales de cuerda. Pueden ser bandurrias, guitarras, mandolinas, y era un valenciano que en La Habana tenía un taller donde fabricaba también violines, violonchelos, etcétera. Bueno, y allí este valenciano vio que el niño tenía muy buen oído musical y le regaló un violín cuando el niño tenía 6 años y le enseñó a tocar el violín. Por cierto, querido, Xavier Cugat no fue a la escuela en su vida, esas fueron sus circunstancias, pero ya veremos, llegó a hablar hasta 6 idiomas. No es que era inteligente, era brillante. Hombre, además para tocar todos los instrumentos, director de orquesta, hablaba varios idiomas, bueno. Eso.
tenía una cabecita privilegiada. Y ya contándoles anécdotas a nuestros oyentes y a usted, su padre vio que tenía unas aptitudes extraordinarias para la música y el padre decía, este niño que no vaya a la escuela, cuantas más horas estudie violín, mejor tocará. Lo mismo que Mozart tampoco, casi tampoco fue a la escuela. Bueno, pues el padre opinaba así. Bueno, y la cuestión es que sí, el padre y la madre le apoyaron en esa aptitud que tenía y en ese oído musical que tenía, le apoyaron para que fuera músico. Y la cuestión es que ya con 12 años y después de una disciplina, era muy disciplinado y tocaba muchísimas horas, él era un niño que tenía muchas metas, se ponía metas y lo consiguió, porque con 12 años, nada más y nada menos, formaba parte de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de La Habana. Fíjese, con 12 años. Ya tocaba allí, era un niño, pues era miembro de la orquesta. Y fíjese cómo es la vida, que el tenor Enrico Caruso fue a cantar a La Habana y allí, cuando vio a este adolescente de 12 años tocar el violín así, y no solo eso, sino que entabló una conversación y parece ser que se cogieron cariño. Enrico Caruso vio a aquel adolescente despierto, inteligente y tocando el violín así, y se quedó deslumbrado. Y Xavier Cugat, que era muy despierto, también, aparte de la música, tenía una facilidad extraordinaria para dibujar, para hacer caricaturas. Le hizo una caricatura a Enrico Caruso que se quedó enamorado y alucinado de cómo dibujaba el adolescente. Y Enrico Caruso, que era el tenor más conocido y más famoso del mundo en ese momento, le dio su tarjeta y le dijo, tú tienes que ir a Nueva York para triunfar en Nueva York. Fíjese qué anécdotas tan bonitas, ¿verdad? Bueno, pues Xavier Cugat fue guardando poquito a poquito, porque el dinerito que se pagaba en aquellos años a los músicos era muy poquito. Estamos hablando del año 1915. Pero él fue guardando poquito a poquito para pagar el viaje de La Habana a Nueva York, nada más y nada menos. Y fíjese, con 16 años aproximadamente, se fue a Nueva York él solo y con esa tarjetita buscando la casa de Enrico Caruso. Pero ¿qué ocurrió, querido? Que tocó el timbre, había un portero y Enrico Caruso no estaba. ¿Por qué? Porque estaba de gira, no sabemos si en Nueva York o en Viena. Por tanto, tuvo que dormir en la calle, en el Central Park de Nueva York, en un banco, y allí durmió varias noches sin saber absolutamente nada de inglés, con 16 años. Pero había algo dentro de él, querido, que él se propuso llegar a ser una estrella y lo consiguió. ¿Y qué ocurrió? Pues que conoció a otro catalán, a un pianista joven como él, con 16 años, que se llamaba Agustí Borgunyó, y crearon un dúo que el pianista Agustí Borgunyó y él, con el violín, comenzaron a tocar en cafés teatro, comenzaron a tocar en hoteles, y poco a poco, por lo menos para comer, ¿me ha entendido? Y de ahí, poco a poco, ya comienza él a destacar y comienza a tocar en orquestas, como violinista. Y de ahí salta a Hollywood. ¿Por qué? Porque en aquel momento, estamos hablando del año 1920, pues fíjese, él llegó a Hollywood y conoció a Greta Garbo, a Chaplin, a Rodolfo Valentino, y ya formó él una orquesta en la que él era el violinista, pero también el director de la orquesta. Y comenzó a participar en películas. Por cierto, era un showman. ¿Usted recuerda de haberle visto en películas, querido? En algunas sí, no en muchas, pero en algunas sí que la he visto, ¿eh? Claro, y se acuerda usted cuando salía a dirigir la orquesta, porque todo hay que decirlo, ya en 1940 y 1950 ya Xavier Cugat consiguió ese éxito y llegó a ganar muchísimo dinero, y salía al escenario con su orquesta, él dirigía la orquesta, y ¿qué llevaba en los brazos? ¿Se acuerda que llevaba en los brazos? Un
perrito. Un perrito, sí, un perrito. Estaba haciendo memoria y sí, suele llevar un perrito. Un chihuahua, porque él, y con ese tenía un bigotillo, bueno, siempre impecable, con su pelo engominado hacia atrás. Y con pajarita. Eso es, con su americana. Estamos hablando de 1930, 1940, 1950. Él llegó a ser una estrella en Hollywood. Llegó a ganar muchísimo dinero. Por cierto, los amores de Xavier Cugat. Pues la primera esposa de Xavier Cugat fue la cantante cubana Rita Montaner, que fue la primera que cantó "Si te quiere con el pico divertir, cómprate un cucuruchito de maní". El manicero, que después la conocimos. ¿Por quién la conocimos, querido? ¿A quién la cantó? A mí me suena de mucha gente, no sé si... bueno, la manicera, a mí la más conocida que yo recuerdo es la de Antonio Machín. Antonio Machín, sí, bueno. Pues él se casó con Rita Montaner, que fue una cantante cubana extraordinaria. Entonces, él comenzaba una relación amorosa y colocaba a la que era su compañera o su pareja o su amor, le colocaba de solista para que cantara, que por cierto eran todas exuberantes porque a él le encantaban las señoras, y exuberantes, bellísimas, con aquellos vestidos a los Rita Hayworth, aquellos vestidos drapeado, adherido al cuerpo con aquellos escotes, y él dirigiendo la orquesta. Y también puso de moda el ritmo tropical en Hollywood, y el mambo, el cha-cha-cha, y salía al escenario los músicos con aquellas blusas con chorreras de colores, simulando un poco Cuba. Lo exótico se puso de moda, él lo puso de moda en Hollywood, y en las películas él interpretaba el papel de director de orquesta, pero siempre hacía de las suyas, hacía caricaturas, dibujaba mientras dirigía la orquesta, o sea, era algo extraordinario. Por cierto, llegó un momento en que siempre aparecía con pipa, pero nunca fumó pipa. Vendió millones de discos, llegó a ganar muchísimo dinerito, como decía anteriormente, y ya las penurias y la pobreza ya pasó, y vivió desahogadamente. Por cierto, recordarle también que, fíjese, una anécdota, Las Vegas se inauguró en el año 1931. ¿Y quién fue el primero que dirigió una orquesta en un casino en Las Vegas? Pues Xavier Cugat. Xavier Cugat, que por cierto, los casinos estaban en manos de Al Capone, al cual también conoció. Y es que Xavier Cugat forma parte de la historia, de la cultura, de la música, y también decirle que ¿usted se acuerda de aquella película Escuela de Sirenas con Esther Williams? No, de esa no me acuerdo, la verdad. Sí, Esther Williams, querido, es aquella nadadora que hacía acrobacias nadando, y salían bailarinas nadadoras. Aquello se puso de moda gracias a Hollywood en aquella película. Bueno, pues la música de Estrella de Sirenas, donde hay una canción que es "Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí". Esta canción que conocen nuestros oyentes más mayores, los que tienen 80 y 90 años, en mi casa siempre se cantó "Muñequita linda". Pues Xavier Cugat también participó en la banda sonora de esta película que fue Escuela de Sirenas. Bueno, pues ya hasta aquí ha llegado, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, y bueno, hemos conocido muchas cosas de Xavier Cugat. ¿Con qué canción nos vamos a despedir, Fernando? Despedimos, querido, y envío con todo mi amor a Segura, a Idiazábal, a Beasain, a Legazpia, que es mi pueblo. Feliz Navidad, Egu Berrión, y dedico narararán, larararán, lararati, begin. Egu Berrión, agur.